La historia de Panamá no ha sido muy pacífica. Existe una historia oficial y existe una historia de fondo. Gracias a Dios que la historia, por más que la traten de ocultar, termina de salir, como los cadáveres que se van al fondo y a la semana reflotan. Las personas de mi edad que no saben que en Panamá sí se dio masacres, no solamente en la época militar, sino antes de. Corría el 7 de julio de 1941. Despuntaba el alba de aquel día cuando un contingente de policías llega a la apartada región de Cotito en la provincia de Chiriquí, con una orden en manos del capitán Hoff para que los alemanes y suizos del lugar se trasladaran a la ciudad de David para ser censados. La orden es recibida con poco agrado y con la negación de los colonos. En el año 1928 vinieron aquí 4 familias alemanas. Estos eran los Schmieder, los Chaper, que están aquí todavía, los Braukle, que ya no hay aquí, y los Hills. 10 años después, llegando el 1 de enero de 1939, llegó un grupo de suizos. Les dieron 500 hectáreas de tierra libre en Tierra de Candela, que queda en la pura frontera con Costa Rica. Vinieron porque la política del gobierno en los años 30 era de invitar a agricultores europeos que vinieran a Chiriquí para desarrollar la agricultura aquí. Esto era puro bosque, pura selva. Estaban viviendo en unas chozas, ni sabían hacer un buen rancho panameño de penca, ¿no? La colonia alemana, que los había precedido por 10 años, se apiadó de ellos. No eran del mismo país, pero compartían el idioma alemán. Uno de esos alemanes era el señor Karl Schmieder. Se apiadó de ellos y los invitó a vivir en la finca de él en Cotito. Ellos entraban por el lado de Caizán, en la parte baja de la finca por el río Chiriquí, y todo el trecho que tuvieron que hacer, la creación de puentes para cruzar el río, cómo tumbaban los árboles, eran un diámetro inmenso de los árboles que existían aquí en la finca. Y básicamente el ideal de ellos era no meterse con nadie, o sea, ellos querían estar en su establecimiento sin que el mundo exterior los llegara. Tenían sus costumbres, eran todos hombres con barbas, las mujeres se vestían como hombres, eran totalmente vegetarianos, no comían carne. Yo entrevisté personas que decían que si tú llegabas por allá te daban hospitalidad y te decían, mire, nosotros no podemos verter sangre. Aquí tenemos unas gallinas, si usted quiere, mátelas usted y nosotros las preparamos. Los zorrillos venían a comer los guineos y nosotros hicimos jaulas para atraparlas y las llevábamos al otro lado del río Chiriquí Viejo y ahí los soltábamos y le poníamos un anillo de eso que se le ponía a la gallina antes de diferentes colores. Le poníamos eso a las zorras también para ver si vienen las mismas. Y a las 3, 4 semanas la misma zorra andaba por ahí otra vez. Pero ningún animal se mataba. Había un montón de testigos que decían que esa gente era pacífica, esa gente no tenía armas, esa gente no comía carne, vendían ganado para Panamá, pero no se las comían, vivían de leche y plátanos. Era gente pacífica, eso sí, eran una comunidad cerrada. La colonia se había formado alrededor de Karl Lehner. Para ellos, Lehner no era un jefe, sino un guía que predicaba la palabra de Dios. En lo religioso, seguían a un líder espiritual llamado Father Divine, un expredicador bautista afroamericano que en Nueva York había fundado una congregación denominada Movimiento de la Misión de la Paz.
eran religiosos en cierta forma, era lo que se llama una forma de comunismo primitivo. O sea, allí el trabajo era común, se trabajaba, se tenían sus ideas religiosas. Como era una secta, los vecinos y la otra gente, ellos vieron que eso no era correcto de la manera como nosotros vivíamos. Por eso todos se iban apartando un poco a poco. La década de los 40 se desarrolló en un marco político e histórico sumamente complejo. La Alemania nazi desató la Segunda Guerra Mundial, con la intención de establecer, mediante la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Los Estados Unidos trataban a toda costa de obligar a Panamá a involucrarse en el conflicto. En esa época hubo mucha presión en todos los gobiernos de Latinoamérica de localizar a todos los alemanes, potenciales espías o la quinta columna lo llamaban. Los Estados Unidos emiten una lista negra en el cual aparecen nombres de personas y de empresas que estaban vinculadas desde Panamá con el Tercer Reich. Y esa lista negra indicaba que toda aquella persona, toda aquella empresa que aparecía en esa lista debía ser detenida y sus bienes debían ser cautelados. Entre ellos los Brackle, los Chaper, los Hartmann, varias familias de aquí perdieron unos familiares que fueron arrestados y enviados a Estados Unidos. El gobierno de Arnulfo Arias, en su primera presidencia, dio la orden de que todos los extranjeros en Panamá tenían que volver a las cabeceras de provincia, a las capitales provinciales, para renovar sus registros de migración. En aquel tiempo el clima era un poco diferente. En la mañana salía el sol y como 2, 3 de la tarde empezaba a llover unas cuantas horas. Los ríos tenían un montón de agua que a veces ni se podía cruzar ni con los caballos. De alguna manera, pues, para ellos era muy difícil bajar a David a registrarse y mandaron mensajes a la policía aquí, al capitán Hoff en ese tiempo, de que subieran los policías a registrarlo, como lo habían hecho otras veces. Hubo un tiempo que de venir de ahí aquí a Volcán, eso te demoraba 8 horas. Ahora, ellos no salían por el camino de que hay actualmente. Ellos en aquel entonces salían cruzando el río Chiriquí. O sea, hay unas implicaciones de logística de aquella época terrible. Entonces, ir para David. La segunda razón era más complicada. Ellos que eran de esa secta religiosa, ellos reportaron directamente a Dios, ellos no reconocían la autoridad gubernamental, que ellos eran muy, no sé si eran cristianos u otra forma de creyentes, dijeron que no van. Entonces aquí se da una situación de un líder muy carismático llamado Karl Lehner, quien se oponía a bajar, y un jefe de la policía muy autoritario, el capitán Hoff, que decía que tenía que bajar. Y una vez en el despacho de mi padre, vi que era la antigua Policía Nacional, Guardia Nacional. Me topé con el caso del mayor Hoff. Veía cómo se comportaba y vi en él que era como un militar de mucha formación. Pero recordemos algo. Cuando usted parte de una unidad donde usted va a enfrentarse a lo desconocido, y parte de las instrucciones es, tenemos que investigar si a lo que vamos a ver son extranjeros, alemanes. Entonces eso creaba mayor inquietud. Hasta donde yo entiendo, ¿verdad? El área donde ellos vivían lo tenían cercado prácticamente como un fuerte. Tú sabes que en los tiempos antes sembraban palos uno pegado al otro y ellos estaban así, tenían una puerta de un lado y del otro, y según esa historia pues la policía vino y rodeó todo eso. Hay otro elemento que dice que los policías llegaron
en estado etílico. Entonces una persona que viene en estado etílico no responde que si viene una persona normal. Borracho que era. Entonces, sube, empieza una discusión, no les entiende, porque bien mal hablaban el español. Y en eso de que no te entiendo, pues... De acuerdo a mis investigaciones, se da un hecho accidental que es que se le dispara el fusil a uno de los policías. Era un práctico de nombre Lucas Garcés. La policía, cuando escucharon el primer tiro, abrieron fuego. Y eso desembocó entonces una matanza. O sea, los policías dispararon y en la primera andanada mataron de los 23 habitantes de la colonia, murieron 10 en el acto, jóvenes, niños, ancianos. Los únicos ilesos eran un señor viejo que se había escondido y 2 niños. 20 personas eran bajas. No puedo decir cuánto duró el tiroteo. Pero ya cuando terminó, nos levantamos, nos sacaron de la casa. Yo me recuerdo la muchachita Loni, que tenía 1 año menos que yo. Nos llevaron cerca del corral, nos amarraron para que no fuéramos. Ellos las trajeron a caballo, y era el único medio de transporte en ese tiempo, y venían amarrados encima de los caballos, los heridos, mujeres y todos los que sobrevivieron. Y aquí donde vivíamos nosotros veíamos cuando pasaban, lo vimos. Yo me acuerdo, chiquillo, claro. Neue Zürcher Zeitung quiere decir el nueva revista suiza en Zürich. Sí, esta es una foto de Roberto Miller trabajando en la finca. ¿No? Que ellos trabajaban en agricultura y esto allá. Y aquí atrás hay una foto de Roberto Miller que en la mano derecha, en la parte de atrás, se ve la cicatriz del tiro. El tiro le entró por el pecho y le rompió por la mano, por el brazo. En medio de un marco político e histórico de gran complejidad, la historia de Cotito se encuentra enmarañada de versiones de todo tipo. Las investigaciones de las autoridades revelarían que los colonos suizos y alemanes estuvieron involucrados en el espionaje nazi. Publicaron un montón de mentiras. Un horno de loza, de barro para hornear pan, dijeron que era una emisora clandestina. ¿Qué inteligencia iban a encontrar en la selva de volcán de Chiriquí en 1941 para enviar mensajes a Alemania? Un potrero dijeron que era una pista de aterrizaje. Tú sabes lo que es ir a aterrizar un avión. Ubiquémonos en los aviones de esa época. Para irse a meter a volcán que todavía hoy no puede aterrizar un avión. Por favor, ni que fueran globos aerostáticos de esos de soplar. Y lo cierto es que en las investigaciones aparecen fotografías de fusiles y cosas que eran armas de la propia policía que habían puesto ahí. Lo único que nosotros teníamos era una escopeta vieja que no servía. De ahí no había ningún revólver, ninguna arma había. Lo que tenían era un montón de machetes grandes, porque ellos no usaban tractores y equipos de maquinaria. Sé que el cónsul era el señor Blau, que era gerente de la Nestlé, era el cónsul de Suiza aquí en Panamá. Y mi papá, sí, claro, le mandaba telegrama y todo a él, ¿no? Y no hubo cooperación. Pero sí lo que hizo Arnulfo fue, el día después de la matanza, era publicar un comunicado de prensa elogiando a la policía. Él es el presidente de la República, jefe de la policía. Claro, él manda su telegrama en el momento y en el calor
de la información el señor presidente. A estos extranjeros malcriados me faltaron el respeto a mi policía y le tiraron balas. Bien tirados están, ha de haber pensado. Lo piensa cualquier presidente en cualquier parte del mundo. Entonces, para que esta noticia llegue a la ciudad de Panamá, llega por telégrafo. ¿Dónde llega? Al Ministerio de Gobierno, no le llega al doctor. El ministro de Gobierno se acerca al señor presidente y le echa el cuento a su manera, pero él es parte de la intriga, porque ya se está gestando el golpe de Estado que le van a dar unas semanas después. Esto nosotros suponemos que es una jugada sucia del gobierno de los Estados Unidos en contubernio con su cipayo local, el Cojo de la Guardia, que semanas después resulta que termina de presidente de la República. En los corrillos políticos de la época, no solo se acusa al presidente Arnulfo Arias Madrid de ser el autor de la masacre de Cotito, sino que en un proceso de investigaciones lo involucran con la Alemania fascista. Los nazis buscaban estrategias de alianza con el mundo y Latinoamérica no era la excepción, elemento que irritaba a los Estados Unidos. Bueno, en el caso de Arnulfo Arias, yo no puedo decir que él fuese un profascista, ¿no? Y la caída de su primer gobierno fue precisamente porque se opuso a que los barcos panameños fueran artillados, utilizados para que los Estados Unidos, que tenía un gran debate de neutralidad o de intervencionismo, y los Estados Unidos, acuérdense, no entra a la guerra sino después de Pearl Harbor, pero no querían hacerlo abiertamente, querían hacerlo a través de los barcos de bandera panameña. Arnulfo Arias quiso mantener al país neutral. ¿Qué significaba y cuál era el riesgo de la neutralidad panameña? Imagínate que a un puerto panameño llegara un barco del Eje, cañoneado allá fuera de las 3 millas del mar territorial panameño que era en esa época, hoy son 200. Pero una vez que alcanzaba esas 3 millas estaba protegido cualquiera de los beligerantes en la guerra. Eso Estados Unidos lo veía tremendamente peligroso por la cercanía y el compromiso del Canal de Panamá. ¿Y cómo se iba a aguantar Estados Unidos que un paisito como el nuestro no le hiciera caso? Y un presidentito panameño que manejaba menos gente que cualquier alcalde de Nueva York. Y yo creo que, si lo pensamos bien, ¿por qué teníamos nosotros que entrar en esa conflagración? Y eso le costó la primera presidencia. Él fue derrocado el 9 de octubre de 1941 y quedó fuera, pues, y quien lo sucede, Ricardo Adolfo de la Guardia, seguirá siendo presidente hasta 1945, imagínense. El Cojo de la Guardia era el ministro de Gobierno y Justicia, el que después sustituye a Arnulfo en la presidencia de la República el día del golpe de Estado. Es jefe de Hof. En el libro Holocausto en Panamá, de la autoría de Aristides Iván Hazard, acerca de los sucesos ocurridos en las inmediaciones de Cotito, se enuncia la posibilidad de que aquellos colonos suizos y alemanes pudieran ser de ascendencia judía y el mismo Hitler, en colaboración con el presidente Arias, haya tenido que ver con la desaparición de los colonos. Él fue embajador, sí, en los años 30 fue embajador de Panamá ante los gobiernos de Alemania y de Francia. Eran los momentos en el 33 que comenzaba el fascismo de Hitler y aquello de los desfiles de abanderados en bloque que hacían los arnulfistas, los boina negra, eso lo trajo él de allá de Alemania. Él parece que le gustó la forma disciplinaria como se manejaba la hueste del grupo de Hitler. Y es cierto, él, bueno, se dice que admiraba mucho los éxitos en ese momento de Adolfo Hitler y de Mussolini en Italia. Pero no solamente él, había muchísima gente en el mundo, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, que habían visto cómo, por ejemplo, estos dos líderes pues habían sacado a sus países de la miseria y de los problemas y las inflaciones. Mucha gente tenía admiración por ellos, inclusive en Inglaterra. La juventud de 1940 era una juventud que en nuestro país masivamente sintió mucho atractivo por Adolfo Hitler. Es paradójico, pero esto es una situación que ocurre en nuestros países, incluso con los pequeños dictadores que tenemos en nuestros respectivos países. Usted se encuentra, por ejemplo, en la época de Noriega. Muchas personas en la época de Noriega apoyaban a Noriega. El teniente coronel Azán, cuando Noriega llegó a general, le pidió el permiso para escribir las anécdotas del pasado, que se decía el pasado obscuro del doctor Arnulfo Arias, para contrarrestar
el avasallador, como te digo, y arrollador poder político que tenía el doctor Arnulfo Arias en este momento. Y en la campaña política entre Arnulfo y Nicky Barletta, la prensa sensacionalista de Panamá republicó grandes trozos del libro de Hassan, 50 años después de los hechos. Y de esa, lo que llamamos en inglés la prensa amarilla, de esos trozos que se volvieron a publicar, nacieron leyendas en toda la mente. Y todos los panameños, tú preguntas a la mitad de las señoras viejitas de Panamá, ¿qué pasó en Cotito? Ah, Cotito es donde Arnulfo Arias mandó matar a un montón de judíos. No, él no, para mí no la manipuló. Él escribió los hechos de acuerdo a los protagonistas que él le hizo la entrevista. Y él escribió lo que le dijeron. Nadie sabe nada, pero como salieron muchos judíos y muchos cambiaron sus apellidos y cambiaron su religión y de esa manera trataron de salvarse, puede ser posible. Hay muchos judíos que hoy en día, que ni hasta recién no sabían que son judíos. Producto de los sucesos de 1941, varios son los artículos y publicaciones que describen los vínculos del presidente Arnulfo Arias con los fascistas. Los datos recabados por estos autores dejan saber que las relaciones entre Panamá y Alemania eran diplomáticamente buenas en un momento, a tal punto que el propio Führer Adolfo Hitler para 1940 le envió a Arnulfo Arias Madrid sus felicitaciones por lograr su ascenso al gobierno como presidente de la República de Panamá. Hitler a Arnulfo nunca le escribió a Hitler. Hitler le escribía a todo mundo. Oye, si yo estoy en la guerra no solo es conflicto y es enfrentamiento, también es campaña. La idea de que Hitler lo había ordenado es prepóstero. Hitler tenía una guerra en dos frentes en Europa, que él tuviera en mente que fueran a matar a unos suizos rebeldes en la selva de Panamá, y él ni sabía dónde era Panamá. Que fue un acto premeditado, como dice ahí, casi novelescamente, desde la Cancillería del Führer en Alemania, órdenes a Arnulfo Arias para que Arnulfo Arias matara. Eso se cae de su peso. Ni siquiera la contestó. ¿Dónde está la contestación de eso? Hubo una investigación que duró 12 años y nunca se solucionó nada, todo se encubrió. Lo único que se sabe es que esas personas, los suizos, que supuestamente eran peligrosos y armados, sufrieron 12 muertos y 8 heridas. Y la policía, que tenía toda la ventaja, la sorpresa en números y todo, un solo policía tenía una herida aquí en la cara, Lucas Garcés. El mismo Lucas Garcés quedó herido, porque hay otras cosas que es interesante. La policía rodea el campamento de Cotito y algunos disparos de los policías hirieron a policías. Las legaciones diplomáticas de Suiza y Alemania solicitaron, mediante el envío de misivas, que se dieran explicaciones ante lo ocurrido. Incluso se habló de un posible resarcimiento a las víctimas. Durante años, la declaración dada a estos sucesos fue heredándose en las sucesivas administraciones gubernamentales, hasta que el hecho fue convenientemente olvidado y sigue en la actualidad siendo un asunto pendiente de resolución. Mira, yo no he podido encontrar sinceramente el expediente. También es cierto que hubo, bueno, que para hacer ese libro tuvo que tenerse ese expediente en mano. Yo nunca pude ver el expediente. Fíjate, Arnulfo Arias ya no estaba en el poder. En el poder estaban los golpistas de Arnulfo Arias. Y si esos golpistas de Arnulfo Arias verdaderamente querían justicia para los masacrados de Cotito, lo mínimo que pudieron hacer es investigar y que ese expediente y esa investigación judicial se diera conforme a la legalidad de la época, pero hicieron todo lo contrario. No hubo una orden de hacerlo, pero tampoco hubo una reprimenda ni una investigación seria contra Hoff. Y la prueba fue que mi abuelo, Abel Gómez Araúz, era el fiscal de la causa. Y él no pudo ni siquiera indagar a Hoff, porque Hoff se oponía. Hoff estaba protegido por el gobierno en ese momento. ¿Y cuál es la historia?
A mi abuelo lo sacan de fiscal y nombran otro fiscal. Y a Hoff nunca lo interrogaron. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿ah? Hay que señalar que lo que estamos viendo aquí es el Chiriquí de hoy en día, no el Chiriquí de la época de los 40, que era antes de la gran desforestación. Pero el Camino Viejo pasaba enfrente aquí. A los 10 heridos los traían algunos amarrados a caballos, en caballos prestados, acompañados por la policía. Pasaban por aquí y 2 de ellos, una mujer y un niño, murieron desangrados y fueron enterrados en Volcán. Aquí estamos a la orilla de la calle principal de Volcán, que en esa época era un camino de tierra. Los 2 que murieron en el camino fueron enterrados en esta esquina, que era en ese tiempo como un cementerio informal. Nadie sabe exactamente dónde, hasta vine con el señor Albert Schmieder, cuyo hermano es uno de los enterrados aquí, ni él sabe dónde exactamente. El acceso que tenían los suizos y los alemanes para llegar a este punto, ellos se dirigían en esta dirección que viene del el río Chiriquí, caminaban todo esto hasta llegar a esta parte que vamos a ver acá. Hoy en día todavía se mantiene esta casa, que es de madera originalmente de ellos. Como tal, ya la historia cuando empieza, pues porque para nosotros sí hay un gap de lo que sucedió al momento ya que murieron las personas, al momento que mi abuelo adquiere la finca, es por una señora que se llamaba Margarita de Jao, que los papás adquirieron, era como que quedaron a nombre de la finca, pues, y ellos vendieron la finca de mi abuelo. La fosa, hoy en día aquí se encuentran los cuerpos. Actualmente ya se han exhumado 2 veces por parte del gobierno. Bueno, una para ver la cantidad de personas que habían y saber quiénes eran las procedencias. Y ya con la segunda exhumación que le hicieron a los huesos, ya se han mantenido los huesos aquí en su sitio y ha sido el último lugar que ha permanecido. No se ha decidido sacar ni nada, así que en esta área que ustedes pueden observar, es donde ellos se han mantenido desde ese entonces. Creo que Panamá, como Estado, le debe una explicación a los descendientes de Cotito. Lo sorprendente era de que a pesar de que les pasó este evento que fue un desafortunado, ellos no le guardan rencor ni nada a nadie, pues, o sea, simplemente como que ellos han llegado a tener una aceptación de lo que pasó. Eso no es solamente opinión mía, sino de otros sobrevivientes que ya fallecieron. Que el Estado panameño sí ha debido, a lo menos, disculparse. Nunca se hizo nada. Sí. Buenas tardes, yo soy Albert Schmieder, Joel.
No soy persona de muchas palabras, pero quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas aquí presentes. Me hubiera gustado mucho que mi buen amigo Walter Murph estuviera aquí presente, ya que él como yo fuimos parte de este crimen olvidado y que por mucho tiempo tuvimos conversaciones de lo que ocurrió y por qué ocurrió. En el mes de octubre visitamos el Frida Murph en Colorado, hermana de Walter, pero ella falleció en enero. Es un poco triste pensar que soy el único sobreviviente. Aunque era muy joven, puedo recordar muy bien lo que pasó ese día. Han habido muchas versiones erróneas referentes a ese acontecimiento, lo cual ha distorsionado esta historia. En honor a mi padre, Carl Schmieder, un hombre de paz y que siempre ayudó al prójimo, su esposa Margarita, una mujer fuerte, que siempre estuvo a su lado y que a pesar de haber perdido su esposo y a un hijo, siguió adelante. Y a todos los que aquí murieron en esa ocasión, vamos a develar esta placa como recordatorio. Yo me llamo Carl Schmieder, tengo el mismo nombre que mi abuelo que falleció aquí en 1941 y agradezco al pueblo panameño que nos ha invitado a venir a recordarnos de este evento, esta tragedia que de una parte fue un crimen muy olvidado hasta recientemente. Así que yo traje a mi hijo de Nueva York para que él pudiera conocer la historia de su familia. Soy hija de Albert Schmieder, y Carl Schmieder y Margarita Schmieder eran mis abuelos. Nunca llegué a conocer a mi abuelo, pero mi abuela sí. Y a mí me da mucho orgullo que han reconocido los eventos que ocurrieron aquí y ojalá que nunca más repiten estas cosas sin entender por qué viven la gente de las maneras que viven en paz.